En mi vídeo anterior expuse, y os recomiendo verlo, ciertas tradiciones, culturas, formas de ver relacionadas con la mujer, donde se ve claramente discriminación, menosprecio, etc., que a día de hoy sigue sucediendo, desgraciadamente, aunque se ha reducido muchísimo, pero sigue pasando aquí y en todos los continentes. Y también corregir ciertas interpretaciones erróneas respecto a la religión. Y también señalé el papel inicial en la era de profeta de la mujer. Se le veía como una figura común e importante en la sociedad. Y expliqué los derechos de la mujer que dio el Islam, a pesar de cuando todavía se vivía en sociedades totalmente dictaduras, denominadas por culturas, tradiciones, tribus, donde se enterraban vivas a las niñas. Pero faltó hablar de ciertos puntos importantes. Es que en siglo y medio anteriores, los muchos tipos de ismos que han nacido, ya sea comunismo, socialismo, fascismo y muchos de esos innumerables ismos, ahora también feminismo, así los veo todos como proveniente de un reaccionario mentalidad. Y el punto de vista que da a la luz de esto, cualquiera de ellos, si lo analizamos claramente, llegaremos a saber que la vida humana, la condición humana o asuntos humanos, el equilibrio y el aplomo con que deben ser vistos un ser humano al involucrarse en tal pensamiento reaccionario de oposición. ¿Se le está privando de eso? ¿Cómo surge tal reacción adversa? Una reacción adversa es obvio que es fruto a las actitudes humanas y claramente en este movimiento es de los hombres. Ahora mira, no hay duda de que esta cosa en su propio lugar es muy extraordinaria y también es atractivo. Y sobre este tipo de ismo, Sayyidina Ali dijo: dicen lo correcto, pero su propósito es malo. Esto es lo que voy a decir sobre los muchos tipos de ismos. Las cosas que dicen son correctas, pero su intención o su diseño o sus telos no son correctos. Surgen de un psique reaccionaria. Del mismo modo, en el corazón de algunas personas, cuando este tipo de pensamiento nació, que toda la raíz de este problema es en realidad esto, que todos estos medios de producción y fuerza de producción entran en posición de un individual tan pronto como esto sucede. Entonces la ambición y la codicia dentro del hombre toma la forma de injusticia, así que esto debe ser aniquilado totalmente, y esto también transformará la naturaleza del hombre. Entonces es bueno decir, muchas personas fueron influenciadas por esto. Hoy también presentarán su argumento científico y dirán que estas son las conclusiones extraídas de la historia de los seres humanos de Karl Marx, y ver cómo el materialismo y dialéctico es una de esas realidades del mundo cuya derivación es logro de Karl Marx. El primer relato de cómo el ser humano de la historia avanza sus principios han sido descubiertos. Este es un logro mayor que el de Newton o de cualquier otro científico. Pero ¿viste cuál fue su resultado? Es decir, en esa opresión, injusticia, una imposición forzosa a las personas, tales concepciones sobre la naturaleza humana, que ellos mismos, naturalezas humanas distorsionables, adelantaron ellos mismos, y luego el mundo después de eso está feliz de que se deshicieran de él. Es decir, ¿cuál es esa reacción? A ver, es obvio que hay una especie de superioridad. Lo que se puede decir es sobre la base del cuerpo, sobre la base de la sociedad, o en el fondo de la economía. Avance ha sido adquirido por los hombres, y en la historia del mundo durante muchos
tiempos esto ha sido el caso y como resultado de eso las mujeres han sido claramente oprimidas, han habido atrocidades. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Cuáles son sus perspectivas educativas? ¿Qué tipo de cosas pueden aprender? Todo esto fue pisoteado claramente. Si lees la historia y en esto están todos los que significa que si miras la sociedad feudal como eran vistas las mujeres, puedes mirar a los filósofos si alguna vez tienes la oportunidad de leer a los grandes filósofos. Puedes leer a Nietzsche, alemán, filósofo. Tendrás una idea de cómo ve a una mujer, es decir, faltarle el respeto y menospreciándola es como si estuviera hirviendo de cada palabra. Así que esta es la situación de una persona en su mayoría los admira, ¿verdad? Que al menos los filósofos dirán algo apropiado y sentido común, pero incluso en su caso era lo mismo cuando en una civilización en los pueblos miras a las mujeres, así son en sus casas y afuera, cómo se desprecian. Entonces es obvio que cada duele el corazón de una persona sensible y en su resultado hay una reacción y se desarrolla necesariamente. Entonces esta reacción que surge no está mal en su sitio. Pero, ¿cuál es la verdadera prueba del hombre? Es esto que cuando este tipo de reacción se desarrolla en el temperamento de uno, entonces uno no debe dejar esa psique se denomina a uno mismo, porque esto conducirá al desequilibrio y hará conversaciones basadas en equilibrio y la razón difícil. Así que por esta razón, todo tipo de ismos que hay, pido refugio del Dios Altísimo de ello, porque no pueden llegar a existir sin ninguna forma de extremismo. En esto, una reacción a una cosa o reacción a otra cosa nace un punto de vista radical y luego el hombre, comprendiendo que sea una cosa muy grande o un gran logro, empieza a exponerlo. Entonces, ¿qué debería suceder? En su lugar, es que este asunto debe estudiarse con mucha moderación. Debe admitirse lo primero de todo que la educación de la mujer y todas las responsabilidades de la mujer y los derechos de las mujeres y los asuntos de las mujeres, todos los demás asuntos que les conciernen, entonces realmente exigen que después de estudiarlos seriamente las injusticias y menosprecios y discriminación que han ocurrido deben ser reparados por su reparación. Toda la sociedad debe comprometerse para que ella tenga garantizados sus derechos fundamentales. Es decir, esto no es meramente el tema de la mujer como una totalidad en un asunto de humanidad. Si con algún grupo en nuestra sociedad también hay muchas injusticias cometidas contra los niños. Como saben, hay trabajo infantiles también en muchos lugares del mundo y hay muchas otras cosas, así que no hay necesidad de convertirlo en un ismo. En cambio, existe la necesidad para llamar la atención sobre esta cosa. Esa gente hay que dar prioridad al tema de una manera seria, formar una opinión al respecto. Las injusticias que se están dando deben ser removidas y las cosas en las que hay una necesidad de reforma a nivel legal, en el nivel educativo, a nivel social, en que no debe retrasarlos. A mi modo de ver, lo correcto, la actitud debe ser esta. En cuanto al resto, cualquiera que sea, tú decides crear dentro de eso tan pronto como entras en él. Se levantará el mismo tipo de consignas, el mismo tipo de extremista, habrá charlas y de la misma manera serán sus resultados. Los ismos que pongo antes
al principio sus resultados fueron muy desastrosos. Eso significa el mundo para 70, 80 años tuvo que vivir bajo la fuerza y la opresión en la que la gente fue asesinada en millones y tuvieron que salir de sus casas. Y en la actualidad también la situación es esta. Ese huerto no ha llegado de todo a florecer, en el que la gente hace sus propias decisiones con total libertad, o que vivan dignamente en bienes, condiciones, conocimiento y en materias de otro asunto, que la personalidad del ser humano debe encontrar un entorno libre para que crezca y prospere. En las universidades o en otros espacios hay libertad para debatir y discutir, y hay progreso en el conocimiento, en su mismo ser. Lo que pasa es que la nación ha hecho un gran progreso y ha tenido muchos puentes y erigió muchas torres que progreso ha habido hecho a nivel humano. Entonces, todas estas cosas fueron privados del equilibrio, y su resultado fue que puedes ver hoy por lo que es absolutamente similar tipo de perspectiva. Ante eso, las perspectivas que dieron a la luz con su actitud extremista. Del mismo modo, esto resultará en lo mismo, y en su impacto será sobre todo la institución de la familia. La institución de la familia es la base de la civilización humana. Es una institución muy fundamental. Incluso si todas las demás instituciones están arruinadas. Así que, en mi opinión, esto no debe tomarse como un juego de niños. La institución de la familia debe entenderse como gran bendición de Dios Altísimo. El tema debe estar enfocado con esto en mente, y luego se debe ver que dónde se hace la injusticia, dónde está la opinión de uno ser aplastado de una manera irrespetuosa, donde está siendo socavado. Así que cada una de estas cosas deben hacerse bien, y dar educación para eso, hacer organizaciones para ello, educar a la gente al respecto y hacer leyes para ello. Todo esto tiene que suceder necesariamente, pero hasta que no haga esto con moderación, equilibrio, entonces un ismo te llevará como un péndulo, llevarte a un extremo y a otro extremo. En el presente hay factores históricos, libertad, emancipación y otro tipo de valores. Estas tendencias históricas están a su favor. Por lo tanto, en lugar de adoptar un método extremista, si el método de educación y se adopta la instrucción entre hombres y mujeres, deberían haber más y más diálogo. Las cosas que ella siente, ella debe presentarlos con libertad. Y por otro lado, las cosas que llamaron la atención y también deben centrarse en que es una sociedad. ¿Qué es cultura? ¿Cómo funciona el entendimiento mutuo? ¿Qué se hace en la sociedad? ¿Cómo puede la institución de la familia se mantenga funcionando? ¿Cómo deben ser los derechos? Y se enseña las responsabilidades en general. Entonces, todas estas cosas exigirá un estudio serio y un diálogo serio. Si vas a adoptar este método, entonces saldrá bien. De lo contrario, ¿qué pasará? De lo contrario, sucederá de la misma manera que en una reacción levantará una consigna y una respuesta. En otra reacción habrá otra consigna. Así que en el servicio de la mujer diré,
este respeto, eso ahora mismo, la historia está a su favor totalmente. El proceso histórico está a su favor totalmente. Así que no hay necesidad de ser emocional acerca de esto. Avanzar con seriedad y avanzando en serio, estudiando el asunto con realismo, tener en cuenta los objetivos y lo último, hacia qué dibujo la atención es necesaria. En este tipo de cosas te vuelves exitoso al hacerlo, pero si con equilibrio y con moderación avanzar, entonces no es eso en unos días la cultura cambiará, que tardará un tiempo en transformarse. Es decir, los cambios que también tuvieron aquí en Occidente, detrás de ello hay una historia de 200 a 280, 50 años. Esto lo aceptó que el mundo moderno probablemente no habrá un viaje tan largo para cualquier. Por lo tanto, debido a que los medios de comunicación es extraordinariamente rápida, el mundo casi se ha convertido como una aldea global. Entonces, mi sentimiento es que estos derechos pueden ser protegidos totalmente. Y los problemas que en la actualidad se están convirtiendo en una causa fundamental de la violencia, ahora puedes corregirlos. Y si con algún grupo se está adoptando una actitud equivocada, entonces también se puede mejorar. Pero es importante que dentro de equilibrio y moderación no debe deshacerse. Es decir, el conocimiento y la razón que hace el equilibrio y moderación dará luz a. Si estudias a hombre, entonces tiene deseos y emociones. Entonces debes saber que tiene deseos y vacíos y siempre hacen humanos perder el control inestable. Es el resultado precisamente de esto, debido a que se radicalizó. Las psiques nacen, así que debes dejar que tu razón los gobierne. Y si el gobierno de razón y el conocimiento, si siguiera gobernando tu emoción y deseos, entonces todas estas estrategias se presentarán juntos. Los derechos de la mujer son importantísimos y deben reconocerse y hay que luchar para que se garanticen, pero evitando siempre la frotación, vulgaridad. Las madres deben educar a sus hijos en igualdad, crear en ello el espíritu de respeto y morales para que en caso de los hombres sean conscientes del buen trato, y este trabajo debe ser en el campo individual, colectivo, es decir, matrimonio, a nivel social, para exigir cambios y fomentación a través de las diferentes plataformas y programas y nivel educativo. Pero vuelvo a repetir, el equilibrio, sabiduría y la paciencia son importantes para traer el cambio. Al fin y al cabo somos humanos y necesitamos tiempo. Respecto a las mujeres musulmanas, que también es un consejo, deben aprender el conocimiento de sus creencias. En ello está todo estipulado, siempre con el margen de aplicar cambios según lugar, tiempo, cultura, etc. Y deben luchar por sus derechos y exigir cambios planificando los pasos a seguir, pero jamás violando los principios otorgados por el Creador Altísimo. Y para ello, siempre deben tener enfrente y presente el libro de Dios Altísimo, es decir, Sagrado Corán. Si practican y honran al Sagrado Corán en primer plano, entonces es el libro de Dios Todopoderoso en el que hay consejos, así que como hay luz y también hay un equilibrio que a veces perdemos debido a las emociones abrumadoras, que en el libro de Dios Altísimo, en sus instrucciones, lo encontrarás manteniendo siempre ante ti. Si elaboras tus planes de acción, entonces habrá bondad y bendición, y detrás también habrá ser la fuerza del libro de Dios Altísimo. Habrá también la pasión religiosa, pero si hacen algo diferente a esto, entonces hay una fuerte aprensión. No es que todo vaya a salir
mal. Hay una fuerte aprensión y experiencias anteriores también cuentan esto, que se traspasan los límites.